para tener la clase de objetos en JavaScript. Vale, la clase de objeto en JavaScript la voy a dar aquí. Vale. ¿Cómo se heredan los objetos en JavaScript? Normalmente, esto lo voy a guardar. Vale, la herencia de objetos en JavaScript. Los objetos en JavaScript. Un objeto de Java, ¿vale? Nosotros tenemos una clase de Java, que puede ser, por ejemplo, animal, ¿vale? Y luego tenemos perros, perro, ¿vale? Un objeto de Java funciona más o menos así. Yo tengo la clase y la clase perro hereda de animal, ¿vale? Clase perro hereda de animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que perro hereda todas las propiedades de animal. Algunas las puede sobreescribir, no vamos a entrar en eso, ¿vale? Pero entonces, la herencia está a nivel de clase, ¿vale? Entonces, lo que tú tienes es una clase que hereda de animal, ¿vale? De la cual yo puedo generar objetos, ¿vale? Que va a ser mi perro Toby y mi perro Sultán, ¿vale? Vale. Estos son de esta clase, ¿vale? Toby y Sultán son de esta clase. Bien, hasta ahí bien. Entonces, lo que hago con Sultán es crear, tengo es de clase perro, por lo tanto, los elementos de la clase perro, que como heredan de animal, también heredan de la clase animal, ¿vale? Entonces, está, pues, más o menos claro, ¿vale? Lo que hago al construir un objeto es coger la plantilla de un perro, ¿vale? La plantilla de un perro, como si dijésemos, cogemos la plantilla de un perro y eh, heredamos, en los objetos heredamos, o sea, de animal, porque la plantilla del perro hereda de animal, ¿vale? En JavaScript no es así, ¿vale? En JavaScript no es así. En JavaScript hay una cosa que es la herencia de prototipos, ¿vale? Y esto va a ser es un poco raro, ¿vale? Para todos aquellos que, que pensamos pues, en las clases como los generadores de la herencia, ¿vale? En principio, cuando nosotros creamos un objeto en JavaScript, se crea un prototipo. El prototipo es el padre de ese objeto. Pero no tiene por qué ser una clase. De hecho, puede ser un objeto, ¿vale? Yo puedo tener... La herencia está a nivel de objeto, no a nivel de clase, ¿vale? Que hay una cosa que es la herencia de prototipos. La herencia de Creo que prototipos... se te ha ido la pantalla. Estás enseñando la consola de... Vale, Eso es. estoy enseñando... A ver, Sí, la consola sí. del navegador. Sí, sí, era eso, es eso. Ah, no, es la consola del Ah, navegador. Era la consola del navegador. ¿Vale? Es que ah, no hay tutía, hay una forma de explicarlo. ¿Vale? Que es viéndolo. ¿Vale? Si no lo vemos, pensaba que estabas haciendo gráficos y no. no, está directamente en la consola del navegador. Bueno, vamos a ver. La cadena de prototipos es la siguiente. Yo tengo un objeto que es el hijo, ¿vale? Child, ¿vale? Tengo una cadena de prototipos que va hacia el parent. Y JavaScript obviamente tiene un objeto básico, ¿vale? Un objeto base, como en Java tiene el object, pues aquí también el objeto base es
se llama object, ¿vale? El prototipo de object, en este caso, sí que es null, ¿vale? O sea, object no hereda de nada, ¿vale? Hay varios objetos que también ya vienen preconstruidos en JavaScript que también heredan del objeto object. Vale. Si por ejemplo tenemos un hijo, ¿vale? Un objeto hijo que hereda de un objeto padre, ¿vale? Este objeto padre siempre va a heredar del objeto object, ¿vale? Y el objeto object, en este caso, sí que es el último que hereda en null, ¿vale? Esta, digamos, es la cadena. Vale. Cuando nosotros intentamos acceder a una propiedad, entendamos por propiedad que en JavaScript las propiedades y las funciones son básicamente lo mismo, ¿vale? Una variable, una constante, puede tomar el valor de una función o puede tomar el valor de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, son básicamente lo mismo. Entonces, si yo tengo un elemento child, ¿vale? Que hereda de parent a su vez de object, y object al final hereda de null, ¿vale? Si yo busco una propiedad en el elemento child, la voy a buscar en el elemento child. Si no la encuentra en el elemento child, se va a ir a su prototipo, que va a ser su padre. ¿Vale? Si no la encuentra en el elemento padre, se va a ir a su prototipo, que es object, ¿vale? Y ahí más o menos terminamos, porque encontraría el último prototipo, que sería null. Vale. Hay varias formas de crear objetos, ¿vale? Hay muchas formas de crear objetos. Por ejemplo, LED. Voy a usar LED por si acaso los tengo que reutilizar. LED Hearth, por ejemplo, es igual body. Esta es la forma literal de crear objetos. Planet. Habitable. True. Y name. Vale. Tierra. ¿Vale? Esta es la forma literal de crear un objeto. ¿Vale? Yepa. Madison has property initializer, body planet, habitable to be. Vale. Correcto. Vale. Name tierra. Vale. Entonces, tengo aquí mi tierra, que puedo ver el objeto, ¿vale? Y tengo todos estos elementos, ¿vale? Si me voy al objeto, yo tengo el proto. El proto es su padre, ¿vale? Entonces, estas son las propiedades que tiene su padre, que en este caso el prototipo es object, ¿vale? Objeto object, ¿vale? Aquí lo he escrito. Me voy a aquí, lo que tengo es directamente, tengo earth, ¿vale? Tengo earth. De aquí me voy a object y a null, ¿vale? Eso es lo que está haciendo. Si nos vamos al prototipo, tenemos el prototipo de object, ¿vale? Y luego su prototipo es nulo, por lo tanto no aparece porque las propiedades nulas no aparecen. Digamos, object, nos quedamos ahí y hasta aquí hemos llegado. Vale. Tenemos una serie de elementos en el prototipo, ¿vale? Si en el prototipo quiere decir en el objeto object, ¿vale? Tenemos el constructor, hands-on properties y prototype of, ¿vale? Por ejemplo, tengo get prototype, get proto, ¿vale? Tengo el get proto, ¿vale? Y el get prototype han quitado, ¿vale? Pero el asunto, yo puedo ver cuál es mi prototipo, por ejemplo, con earth get con proto, que esto lo están cambiando mucho, ¿vale? Este es mi prototipo, el prototipo, que es su padre,
¿vale? Que es el objeto object, ¿vale? ¿Vale? A ver, un segundo. Antes había una, lo que pasa es que no me la está trayendo, que se llama getProType of. Ah, no, está en object, perdona. Object, ¿vale? Tiene una función estática que es getPrototypeOf, ¿vale? Que me puede devolver el prototipo de Hertz. ¿Cuál es el padre de Hertz? ¿Vale? Me hace lo mismo que el proto. Vale, la única diferencia es que proto no es estándar, ¿vale? Lo usan yo creo que Chrome y ya prácticamente todos los navegadores, pero no es el estándar. El estándar, si nosotros queremos, por ejemplo, usarlo en código, tendríamos que usar object.getPrototypeOf, ¿vale? Nos devuelve el objeto object, ¿vale? Ese es su padre. Vale. Esta es la forma, digamos, literal de crear un objeto, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a crear otra. Hay más opciones para hacer, eh, para crear objetos, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, con Object Create. Object Create nos permite decirle cuál es el prototipo de esto. Voy a limpiarlo todo, ¿vale? Voy a el console, esto lo puedo eliminar todo. A ver si tengo Earth. Todavía tengo Earth. Bueno, da igual. Voy a crear una nueva pestaña, Ctrl F12, ¿vale? Porque no quiero nada de lo que tenía. Voy a hacer lo mismo, pero de otra forma, ¿vale? Con Object Create. Object Create sí me permite decirle cuál es el prototipo, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, un objeto que se llama Planet. Como veréis, no voy a hacer ninguna clase, ¿vale? Y le voy a llamar el body. Es un planet, ¿vale? Es de tipo planeta, habitable por defecto que sea. Espera, ya estoy otra vez yo con los igual. Habitable voy a decirle que por defecto sea false. Y el nombre sea, por ejemplo, desconocido, ¿vale? O vacío. Vale, yo tengo aquí un planeta. Vale. El planeta no es en sí una clase, pero hemos dicho que la herencia en JavaScript está a nivel de objeto realmente, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo hacer let earth, ¿vale? Let earth va a ser esto igual a object.create, ¿vale? Y de aquí me dice, aquí le puedo pasar cuál es el objeto padre, ¿vale? El objeto padre va a ser planet. Ojo, lo que tenemos es lo que le estamos dando es el prototipo, ¿vale? O sea, estamos diciendo cuál va a ser el objeto padre. Vamos a ver Earth, ¿vale? Por el momento no tiene nada, ¿vale? Entonces dices, no tiene nada, no ha creado un objeto del tipo planeta, ¿vale? Es que no es el tipo planeta. Si nos vamos aquí, si nos vamos a Earth, aquí tenemos el prototipo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer lo de antes, object get prototype of Earth, ¿vale? Nos dice que el prototipo es este. Este es el prototipo, ¿vale? De tierra, ¿vale? Realmente el prototipo de tierra es un... O sea, el proto aquí no sé por qué no sale. El proto, así, es un object, efectivamente, sale lo mismo. Body planet, habitable, ¿vale?
digamos, es como si lo hubiésemos copiado, ¿vale? Realmente no lo hemos copiado, porque cuando no hacemos la palabra new, no hacemos una copia. Lo que hacemos es que el prototipo tiene un enlace a Planeta, ¿vale? Entonces, si yo le hago, por ejemplo, console log de earth.body, me va a decir que es un planeta. ¿Por qué? Porque earth no tiene la variable body, ¿vale? Entonces la va a buscar en su prototipo, ¿vale? ¿Tiene body? Sí, planet, pues lo que me devuelve, ¿vale? Y así lo hace en toda la en toda la cadena de prototipos, ¿vale? En toda la cadena de prototipos. O sea, si yo tuviese otro hijo, pues sería cadena tras cadena buscando cuál va a ser mi prototipo, ¿vale? Cuál va a ser, para intentar responder a la pregunta del body que me han hecho. Vale. Bien, hay... Entonces, vamos a ver, esto es básicamente, desde un punto de vista básico, cómo funcionan los... uy, la secadora. Esto es desde un punto de vista básico cómo funciona la cadena de prototipos. O sea, yo aquí puedo generar prototipos, 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 sobre prototipos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, esto es básicamente, tampoco quiero meterme mucho más, ¿vale? En cómo funciona la herencia. Vemos que realmente no hemos creado todavía los objetos a través de una clase. No necesitamos una clase para heredar los objetos. Nosotros heredamos los objetos del prototipo, ¿vale? Yo ahora voy a hacer otra cosa. Earth.name es igual a tierra, ¿vale? Me vuelve tierra, y si yo le pongo earth, me dice que el name es tierra, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo el name y el name del prototipo, ¿vale? Lo que pasa es que si yo ahora le hago console.log de earth.name, ¿vale? Me dice que tierra, ¿vale? Entonces yo podría, por ejemplo, cambiarle también habitable. Vale, más cosas sobre objetos así desde un punto de vista bastante básico, ¿vale? O sea, es que esto tiene bastante telilla. O sea que en realidad es como, en vez de traerse los atributos para el nuevo objeto, va cogiendo los de sus ancestros. Sí, o sea, modifica sus acentos. Por ejemplo, ahora tenemos planet. Planet. Punto. Habitable. No, voy a cambiar. Lo voy a traducir. ¿Vale? Planet.body. Esto va a ser igual planeta. Vale. Earth. Si yo ahora me voy a Earth, por ejemplo, y miro el prototipo, ¿vale? Su prototipo ha cambiado, ¿vale? Yo Planet hereda, pero yo he podido hacer, o sea, no he hecho una copia. Eso se puede hacer con el new, ¿vale? Que es otra forma de hacerlo, no me voy a meter demasiado. Pero digamos, no he hecho otra copia. Lo que hace es un enlace al objeto prototipo. Yo he cambiado Planet, por lo tanto he cambiado Earth. Si ahora yo hago console log de earth.body, me dice planeta, ¿vale? Al cambiar planeta, he cambiado Earth, ¿vale? Esto no pasa en las clases de Java. En las clases de Java, cuando yo genero el objeto, lo genero con lo que hay, ¿vale? No puedo ir cambiando todas estas marranadas, ¿no? No puedo, o sea, no sé cómo decirlo. No puedo ir cambiando todos estos elementos, ¿vale? A ver, dame un segundo que tengo aquí unas notas.
Joder, me ha saltado esto. Dame un segundo. A ver. Vale. Vale, ahora vamos a ver el dis. ¿Vale? El dis tiene... ¿Vale? Básicamente lo que hace es eso. La herencia funciona por herencia de prototipos. O sea, yo podría, por ejemplo, pues seguir heredando, como el otro día hicimos con puntos, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo hacer toda una cadena de prototipos en los cuales voy heredando, ¿vale? ¿Cuál cogerá? El que esté más cerca, ¿vale? Si me voy a body, pues body planeta, etcétera. Pero, por ejemplo, sí que es interesante saber, por ejemplo, que si yo cambio el prototipo en sí, esto es lo que no me hace una copia, ¿vale? Esto se puede hacer con new, ¿vale? Con las clases, con new, ¿vale? Lo que pasa es que es algo, tampoco me voy a meter demasiado, y eso ya me meteré en otro momento porque no me... el tema de new lo que hace es un nuevo objeto, ¿vale? Entonces el prototipo no cambiaría, sería lo que se estaría copiando el prototipo en lugar de enlazándolo, ¿vale? Lo normal es que los objetos en JavaScript se enlacen, ¿vale? Porque es en principio lo que se va a hacer. Vale, voy a intentar reproducir, por ejemplo, clásico. A ver, vamos a ver. Voy a hacer otro. Vale, vamos a poner, por ejemplo, vamos F12. Voy a crear una clase como las que estamos creando, ¿vale? Para intentar que veáis el diff también, qué es lo que ocurre, ¿vale? Voy a hacer una clase que se llame coche. Coche me vale. Vale, clase coche, ¿vale? Voy a poner set, voy a crear un elemento que sea, un método que sea sonido, ¿vale? Sonido, ¿vale? Y lo que voy a hacer es al dis.sonido, voy a crear el dis.sonido, va a ser el sonido, ¿vale? El sonido que le he pasado. Esto es un setter, como hacíamos, como se hace en Java, ¿vale? Entonces, set sonido, ¿vale? Y podemos poner, por ejemplo, al conducir, ¿vale? Conducir. Entonces devolvemos return this sonido. Vale, vamos a ver. Conducir, y aquí termino con mi clase, ¿vale? Entonces yo puedo hacer una nueva clase. Esto sí que lo hago con new, ¿vale? Con yo qué sé, mi coche es igual a new coche, ¿vale? Esto funciona un poco por el momento como Java, parece que sea como Java, pero no lo es, ¿vale? Coche, le puedo decir set sonido a mi coche, se llama mi coche punto set sonido rum 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 vale, lo que sea. Vale, y le digo mi coche, vale, mi coche punto conducir, vale. Mi coche punto conducir, recordemos que es una función, vale, y mi coche conducir
¿vale? Ejecuta la función, hace el return this sonido y me vuelve rum, 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 ¿vale? Vale, recordemos, esto sí que es importante, ¿vale? Esto es una función que es fconducir, que es return this sonido, y mi coche punto set sonido, ¿vale? Es otra función. Muy bien. Vamos a ver. Vale, hasta ahora bien, ¿vale? Tenemos aquí nuestro coche, etcétera, etcétera. Voy a hacer una constante, voy a hacer que va a ser el camión, que va a tener sonido put, put, put. Put, 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 put. Vale, no sé. ¿Vale? El rey de la onomatopeya. Sí. Put, put, put. Y que conducir va a ser mi coche punto conducir. Vale. Vale, ¿qué puñetas pasa aquí? ¡No! Conducir le he dicho que es mi coche conducir. ¿Vale? Entonces, si yo hago camión... Uy. No. Así, camión. Punto conducir. Me dice put, put, put. Vale. ¿Por qué? ¿Vale? Porque en este caso, el this ha cambiado. O sea, mi coche conducir, si nos vamos a mi coche conducir, es una función que vuelve this sonido. ¿Vale? Entonces, si... Uy. Entonces, si no habíamos quedado que el this sonido, ¿vale?, de la clase coche era run, 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 ¿vale? Porque le había puesto ese sonido. O sea, el sonido de mi coche, cuando le he puesto sonido conducir, mi coche conducir, he puesto rum, rum. Sin embargo, en este caso, el camión, ¿vale?, está dentro. O sea, mi coche conducir... La clase que lo lanza, ¿no? Claro, el this es la clase que lo lanza, pero lanza... O sea, hay que tener en cuenta... una función, pero coge los atributos de la clase. Claro, lo que estamos haciendo, mi coche conducir, es recuperar solo la función. Recordemos que mi coche conducir es una función. Lo que está haciendo es esta función, ¿vale? Y esta función está haciendo esta función, ¿vale?, que es completamente distinta. O sea, el this ha cambiado. Mi coche conducir, ¿vale?, no es rum, 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 ¿vale? Es put, 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 ¿vale? Porque el this ha cambiado. O sea, cuando yo le paso una función, ¿vale?, al camión, cuando le paso una función, le paso la función, pero no se la paso con el this, ¿vale? Paso la función tal cual, ¿vale? El this será, en este caso, el padre de la clase, ¿vale? El this en este caso es el padre de la clase. Pero es que esto, por ejemplo, en Java no puede ser, ¿vale? Mi coche conducir, esta función, el this estaría dentro de mi coche, no fuera de mi coche. En este caso, el this siempre es el padre, ¿vale? Si, por ejemplo, yo qué sé, creo una nueva función, const f, que sea igual a mi coche punto conducir, ¿vale? Crear una nueva función. Si yo le doy a f, vemos que es la función f es return this sonido. Si yo ejecuto f, me va a decir que no existe sonido de un define. ¿Por qué? Porque aquí no hay this, ¿vale? Que es el error que nos suele dar en React, ¿vale? Porque aquí no tengo this. Tengo una función, ¿vale?, que es la función tal cual que devuelve this sonido, pero this es un define, ¿vale?, en este caso.
¿vale? Que es lo que suele ocurrir en este caso de un define, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre cuando tenemos, básicamente, esto es lo que ocurre, o sea, hay que pensar que la función, cuando se la pasamos aquí, ¿vale? Vamos a ver, dame un segundo. Cuando le pasamos la función en Chuck Norris, ¿vale? Cuando le pasamos la función aquí, ¿vale? El this es lo que he comentado antes. En este caso, cambia categoría. ¿Cuál es el this? El this es un objeto que es props, ¿vale? No es el this bueno, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros, ¿vale? ¿Cuál es el arreglo que tiene todo esto? ¿Vale? El arreglo que tiene todo esto es el siguiente, ¿vale? Porque aquí cuando le pasamos la función, el this no existe, cambia categoría. Si nos vamos aquí a cambiar categoría, el this en este caso es el que le ha llamado, por lo tanto el objeto props, ¿vale? El objeto props no tiene un set state. Este objeto de props, este objeto de props es un objeto de lo más normal del mundo, un plain object, ¿vale? No tiene set state, por tanto no lo podía hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué posibilidades hay para arreglarlo? La primera es directamente la primera, la más recomendable, es generar una función de flecha, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estuviese aquí cambiando la categoría, ¿vale? Esa es la más recomendable, o sea, directamente generar una función de flecha. ¿Qué es lo que hacen las funciones de flecha? Las funciones de flechas hacen el autobinding, ¿vale? Esto quiere decir, el this va a ser siempre esta clase, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿vale? El this, en este caso, una función de flecha, va a ser siempre esta clase, ¿vale? Y no me va a salir de esta clase, ¿vale? No va a salir de esta clase. Otra opción sería que cambie categoría, ¿vale? Pongamos que esto, vamos a ver si nos funciona la aplicación, ¿vale? No funciona, no funciona, no funciona. Otra opción, por ejemplo, aquí no tenemos, aquí generamos una función normal, ¿vale? Que no es función de flecha, ¿vale? Nos pasa el error este famoso, ¿vale? Otra opción es generar la función de flecha aquí, ¿vale? This cambia categoría aquí le tendría que pasar categoría, this cambia categoría, categoría. Vale, sí, al final tendría lo mismo porque mi función de flecha básicamente la estoy generando, pero en vez de aquí, aquí, ¿vale? Esto puede ser un poco más lioso, pero bueno, también puede funcionar, ¿vale? Y la otra opción es bindear, ¿vale? Hay muchísima gente que se pone a bindear. No es buena práctica, ¿vale? Lo que pasa, bindear, ahora lo vamos a explicar. Voy a intentar explicar bind call y no sé si me va a dar tiempo, pero de todas maneras nos quedamos 5 minutos más, no pasa nada. Bind call, bind y call, ¿vale? En el fondo, apply es exactamente lo mismo que call, ¿vale? Bindear es sencillamente decirle cuál es el dis de esa función, ¿vale? Entonces se lo podemos hacer directamente aquí. Vamos a verlo del binding, pero primero vamos a ver una prueba con la función de flecha, ¿vale? Vale, y aquí tengo brum 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 brum, ¿vale? Vale. Vale, voy a coger esto, voy a ponerlo en una nueva pestaña para que vuelva a empezar todo, ¿vale? Y conducir va a ser igual a this función de flecha return this sonido, ¿vale? Si ahora yo hago const mi coche es igual a new coche, ¿vale?
Y tengo mi coche punto conducir, ¿vale? Porque no le he puesto sonido. Mi coche punto set sonido rum rum, ¿vale? ¿Vale? Y mi coche punto conducir me dice rum rum, vale. Y ahora tengo const mi camión. Es igual a sonido put put put, vale, y conducir es igual a mi coche. Dos puntos. Sí, dos puntos. Los 2 puntos y los iguales lo digo mal. Mi coche conducir. Vale. Si hago mi camión punto conducir, me hace el run run. Ya no me hace put put put, ¿vale? Porque la función de flecha me ha hecho que esta función esté directamente bindeada a esta clase. Bueno, de hecho no a esta clase, a mi coche, ¿vale? Entonces, cuando yo ejecuto conducir, ¿vale? En el camión, ejecuto el this del coche, ¿vale? Porque he puesto una función de flecha. Eso es lo que estoy consiguiendo con las funciones de flecha, ¿vale? Que el this ya me lo tenga bindeado al coche, ¿vale? Y entonces ya me puedo olvidar, qué es lo que consigo con la otra parte, ¿vale? Que el this no cambie, ¿vale? El this, aunque yo tenga aquí sonido, el this de mi camión va a ser siempre el rum rum, ¿vale? Esto no... Es que la función de flecha viene a decir un poco eso. Enlaza con, vendría a ser el Sí, significado. igual hicieron algo de eso. Ya por lo que estoy viendo yo de la función de flecha, el significado es enlázame esto con esto otro. Y un bind es un enlazado. Vale. Vale, solo unas pequeñas palabras sobre lo que es el binding, ¿vale? Para ver que se puede usar el binding, ¿vale? Pero bueno, al final ya la función de flecha lo que hace es mantener el dis, o sea, el dis siempre va a ser el mismo, va a seguir siendo el del coche, ¿vale? No es lo mismo hacer este dis, ¿vale? En mi camión, ¿vale? Que teníamos antes, ¿vale? Ya... Entonces la función de flecha permite eso. Lo que hace es el binding, ¿vale? Voy a explicar dos funciones rápidamente, que me quedan 10 minutos, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, la función call y la función bind. Todo esto tiene que ver con el dis, ¿vale? De los objetos. Vale, yo puedo hacer un let objeto es igual a nombre Alfonso. ¿Vale? Vamos a ver. Tengo un objeto que se llama nombre Alfonso. Vale, luego voy a tener otro objeto que va a ser saludo. Que voy a hacer una función que voy a recoger A, B, C, ¿vale? Por ejemplo, en la cual voy a tener return bienvenidos, ¿vale? Al más this.name más yo que sé, más A más B más C. Me van a salir todos juntos, pero no me queda tiempo para hacerlo bonito, ¿vale? Bienvenidos, Alfonso. Bueno, voy a poner aquí, si no me va a salir un churro ilegible. Ay, qué liado. Nada.
se le ha quitado. Hostia, no me jodas que me lo he pulido. A ver, OBJ. Vale, tengo el nombre OBJ, tengo que volver a poner. Let, una función, let saludo, es igual función, lo voy a hacer más rápido, función de A. Vale, y voy a hacer return, esta función devuelve un saludo que va a decir return this.name saluda a A. Vale, y básicamente cierro la función y ya tengo saludo. Vale, si yo hago saludo, ¿vale? Si hago saludo a Pepe, me va a decir, bueno, básicamente this.name no existe, ¿vale? Ah, joder, le llaman nombre a OBJ. Cago en la puta. Espera, OBJ es igual, como es un let, name. Vale. Si yo digo saludo, ¿vale? Saludo a Pepe. ¿Vale? Me dice que saluda a Pepe. ¿Por qué? Porque el this ahora mismo es mi pantalla, es la window. ¿Vale? Sí que existe porque es la window aquí dentro, pero no tiene un elemento que se llame name, por lo tanto no lo tengo. Para yo hacer esto, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es una llamada a call, ¿vale? Si yo quiero ejecutar esto con un this determinado, yo puedo hacer saludo.call, ¿vale? Saludo.call, ¿vale? Tiene el primero, es el argumento, ¿vale? Del this, ¿vale? ¿Quién es el this? ¿Vale? Si yo le digo que el this va a ser OBJ, le puedo decir luego el argumento que va a ser A, ¿vale? Que es Pepe, ¿vale? Alfonso saluda a Pepe, ¿vale? Para esto sirve la función call, para pasarle un this, ¿vale? Saludo punto, ¿vale? Yo le he hecho la función call le he hecho la función call para ejecutarla con un this determinado, ¿vale? Saludo a Pepe, saluda a Pepe, ¿vale? Pero no se la ha quedado, no le ha hecho, no se ha quedado ese elemento, ¿vale? Para que se quede, para que saludo se quede ese this para siempre, ¿vale? Entre comillas para siempre, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, le voy a hacer un let saludo bin bound, ¿no? Bound, saludo bound, este va a ser igual a saludo.bin de el disargument, ¿vale? Del OBJ, lo había llamado, ¿vale? Entonces si yo hago saludo bound a Juan, Alfonso ya saluda a Juan, ¿vale? Bin sirve para bindear ya directamente en una función el this, ¿vale? Siempre el this va a ser este objeto, ¿vale? Call, en cada llamada le tengo que decir cuál va a ser mi objeto this, y para bindearlo para siempre, ¿vale? Para crear una función que esté bindeada, ¿vale? Porque esto lo que te devuelve es otra función. Para que crear una función que esté bindeada sería saludo bound, ¿vale? Entonces es saludo bin object, ¿vale? Entonces, con el bin, digamos, yo ya le puedo decir cuál es el this, ¿vale? Y si no me equivoco, pues otra opción que podríamos tener es, si aquí le pongo función, ¿vale? Y la hago sin flecha, que no tiene el autobinding, aquí en el constructor yo le podría decir this, cambia categoría, punto bind this. Dime. ¿Vale? Y con esto, en principio, sería la última opción para hacerla
los dispatch. A ver, set state, this cambia categoría, punto bin, punto this bin. Es que no me acuerdo cómo lo hacían en React. React bin. This cambia categoría. Cierto. Vale. A ver. Celebrity. No. This set state. Se lo enlaza a sí mismo. This cambia categoría. Es que no me acuerdo cómo lo hacían. Es que esto ya no se hace. This. A ver. Bin. Sí, lo que he visto lo hacen así. Vale, sí, porque es verdad, porque esto me devuelve una función. ¿Vale? Esto me devuelve una función. No, le tengo que bindear el dis, pero se lo tengo que asignar al dis cambia categoría. ¿Vale? Dis cambia categoría, ahora sea el dis cambia categoría, pero bindeado al dis. ¿Vale? De esta forma, en principio, ya me funciona. Vale. Esto es una marranada, ¿vale? Esto, bueno, con todo el cariño del mundo, ¿vale? Pero hay muchísima gente que lo hace, pero porque hay gente que viene de antes de S6, no usa funciones de flecha, etcétera, etcétera. Hoy en día las funciones de flecha tienen autobinding, por lo tanto el autobinding de la función de flecha es la solución preferida, ¿vale? ¿Vale? Pero que sepáis por qué funciona esto, ¿vale? Esto yo le hago el dis cambia categoría del bin, ¿vale? Que este me devuelve una función bindeada, ¿vale? Igual que habíamos hecho con el bound, ¿vale? Con el saludo bound. Me devuelve la función bindeada y se la asigno a la función en sí, ¿vale? Me devuelve la función bindeada para que el dis siempre sea de este componente, ¿vale? Al menos de todas las instancias de este componente, porque este componente en el fondo es un proto, ya lo sabéis, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y por qué dicen en la documentación de React que eso es experimental? Que se haga, pero que es experimental. ¿Cuál es experimental? ¿Esto? Lo de la función flecha. Hacer el binding con la función flecha. ¿En experimental? Lo ponía. Eso lo pone en la documentación de React, ¿eh? Cuando está explicando pasar funciones de padres a hijos, lo hace con bin y luego dice que también se puede utilizar de la otra manera, pero con ojo porque es experimental. Yo qué sé, igual si es muy antiguo, eso no lo han cambiado. En la propia página, en React. No sé qué, donde hacen todos los ejemplos. Sí. Desde luego ya no veo ningún código así más o menos moderno que use el binding este inmediato, ¿eh? Estaba Pero bueno, es posible que lo diga, que la 16. En guías avanzadas o algo así, no lo sé. Límite de errores, componente de ultra superior, integración de portales, React sin S6 sí tienes que hacerlo. O sea, si te metes en React sin S6, tiene que hacer el binding. Estoy mirándolo de pasar funciones a... Componente no controlado, referencia a API, no concurrente. No, esto es otra cosa. No concurrentes para, pues si quieres renderizar de conceptos principales, manejando eventos, están... Ahí en manejando eventos, sí, en manejando eventos será. ¿Ves? Ahí lo hacen con el... A ver. Bueno,
yo hoy tengo que hacer marcha, señores. Sí, ya terminamos. ¿Sí? Está la mujer por detrás. Mira, ¿ves? ¿Cuántos? Nos vemos mañana. Puedes usar función flecha, callback. Y no sé, en alguna parte decía que era experimental. No, pero, a ver, te dice... Aquí te dice que experimentar es que no lo hagas aquí en el on-click. ¿Vale? Pero que en el campo sí. ¿Vale? Que no te lo recomienda por un tema, pero esto es suyo propio de React. De que si este callback se pasa por una propiedad de componentes más bajos, estos componentes podrían renderizarse nuevamente. Sí, vale, yo entiendo lo que dice. ¿Vale? Que en el fondo, como aquí estás creando una nueva función cada vez, ¿vale? Como aquí creas una nueva función cada vez, ¿vale? Cuando haces esto, realmente estás creando una nueva función. Entonces, desde un punto de vista de rendimientos, si se lo pasas a propiedades, a otros componentes más bajos, la función que le envías, aunque sea exactamente igual, ya no es la misma referencia, ¿vale? Entonces haces que se rendericen componentes más bajos. ¿Vale? Entonces te dice que hacer las funciones ahí directamente en click o sea, esta solución, que también la he puesto yo antes, que no la recomienda mucho por eso. Pues sí, tiene sentido. ¿Vale? O sea, es mejor hacer pues o esta función de flecha, que es la que hemos hecho toda la vida, o hacer el bindeo. Pero a mí el bindeo me parece una cosa ya... no sé. No sé. Un poquito antigua. Pero bueno, eso ya es mi opinión. Y bueno, y en Medium también leí un artículo no hace mucho, también de React y el componente dis, y bueno, tenía la misma opinión que yo. Yo creo que ya hacer el bin... Pero bueno, existe la opción, ¿vale? Bueno, Es de antiguos, eso es de antiguos. y no sé, es que ya con la función de flecha, pues no sé. Pues, ¿para qué? ¿Vale? Pero existe esta opción. O sea, si a alguien le gusta hacer el bindeo, o si, por ejemplo, se lo ha saltado y por alguna razón no le funciona y no quiere hacer la función de flecha porque no quiere tocar el código, yo que sé qué extraña razón, ¿vale? Pues coges y haces el bindeo, que tampoco pasa nada. ¿Vale? Pero me parece que son líneas de código que no aportan nada. Y esta que te dice él, que es la que yo también he dicho que a mí me parecía bien, sí que es cierto, que tiene razón, que esto si yo se lo estoy pasando a componentes inferiores, pues la función, ¿vale? Por ejemplo aquí, si yo la hiciese en Chuck Norris Jobs, ¿vale? Si yo aquí que se la paso a componentes inferiores, ¿vale? Que le paso... Pasar esto es crear una nueva función cada vez, ¿vale? O sea, pasar esto en lista de categorías, aquí en Chuck Norris Jog, dis cambia categorías y si en vez de hacer eso genero la función aquí dentro, cada vez que haga el render va a generar una nueva función, ¿vale? Entonces me va a renderizar de nuevo lista de categorías sí o sí, ¿vale? Entonces, sí, no había caído yo, pero sí que es cierto que desde un punto de vista de rendimiento lo mejor es que la función esté más o menos estática y que no cambie, ¿vale? No ir creando nuevas funciones cada vez. Aquí. No se me había ocurrido ese aspecto del rendimiento. Bueno, pues mañana nos vemos, ¿vale? Alfonso, yo te quería preguntar, porque has dicho que tú también tienes problemas con el tema de los 2 puntos o el igual. Sí. Eso es que a mí me pasa mucho. Eso como, ¿dónde se puede mirar para por lo menos intentar buscarle la lógica? No, a ver, la lógica no. Los objetos de JavaScript son 2 puntos siempre. ¿Vale? Vale. Y aquí, por ejemplo, las propiedades son igual. Siempre. Vale. Que tengo problemas porque, claro, que unas veces son igual, otras veces. Y escribiendo te lías. ¿Vale? Pero los objetos de JavaScript son 2 puntos. También muchísimo. Los objetos de JavaScript son 2 puntos
y, por ejemplo, hablando de React, y las propiedades son igual. Vale, ¿Vale? Me voy a comer. Ya está. muy bien. Pues muchísimas gracias. Vale, a ti. Vale, mañana más. Buenas Hasta noches. mañana. Hasta Buenas tardes mañana. y que aproveche. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.
instalando Service Worker. Voy a poner instalando Service Worker. Ok, lo voy a poner de esta manera para que quede claro. Grabo los cambios, regreso al navegador web y si yo lo recargo, me aparece instalando el Service Worker. ¿Qué acaba de pasar?